Preludios de la Dragonlance, 4. La misión de Riverwind. Paul B. Townsend and Tanya Calle Cook, 1996. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo, 2024. Segunda parte. Ir detrás y descender. Riverwind se encontraba de pie al borde de un abismo. Abajo, velado por remolinos de humo, acechaba algo mortífero. Escuchó una voz dulce que lo llamaba. Goldmon. Al otro lado de la cima, esperaba a su amada. El viento agitaba su suave cabellera brillante y su blanca vestimenta. Lo llamaba con voz quejumbrosa y él se sentía impotente, desesperado por alcanzarla. No existía modo de salvar el vacío, ni puente, ni cuerda, ni siquiera una liana de la que colgarse. Unas figuras altas surgieron a espaldas de Goldmon. Una era de Loreman, la otra de su padre, Arrobton. La tomaron por los brazos y la arrastraron hacia atrás. Ella se debatió, pero los hombres eran demasiado fuertes para presentarles resistencia. El corazón de Riverwind palpitó desbocado. Tenía que cruzar. Volvería sobre sus pasos y buscaría otra ruta. Giró veloz sobre sus talones y se encontró cara a cara con Haloska, que esbozaba una mueca feroz. Su semblante tenía la palidez de un cadáver y sus ropas aparecían manchadas con el moho de la tumba. Sin intercambiar una sola palabra, se enzarzaron en una lucha cuerpo a cuerpo. Riverwind era más corpulento, pero el muerto poseía una fuerza inexorable y lo empujaba sin descanso. El guerrero clavó los pies en el suelo, dobló las rodillas e intentó asir a Haloska por el pecho a fin de obtener cierta ventaja, pero no funcionó. Sus talones asomaron al vacío. Con un empujón poderoso, el muerto lo arrojó al abismo. Se desplomó en el fondo casi de inmediato. Aturdido por el impacto, apenas podía moverse, el humo se le introducía por la nariz y la boca. El roce de un movimiento se abrió paso entre la bruma de su mente. La sangre se le heló en las venas cuando un aullido hendió la densa humareda. Los lobos lo tenían rodeado. Se esforzó por incorporarse, por arrodillarse, pero al instante se habían abalanzado sobre él en un ataque silencioso y veloz. Riverwind les rompió los huesos con sus manos desnudas, mas los afilados colmillos le desgarraban los brazos y las piernas. Las fieras lo tiraron boca arriba y lo inmovilizaron. El lobo más robusto del grupo se acercó lentamente hacia el indefenso guerrero, tendido con brazos y piernas en cruz. Kianor. La bestia agachó la cabeza, con las pupilas clavadas en las de Riverwind. Los colmillos, afilados como navajas, se hincaron en la garganta del joven. Riverwind se incorporó con tanta brusquedad que se golpeó el codo contra el peñasco calizo que se alzaba a su espalda. No había sido más que una pesadilla. Respiraba de manera trabajosa y entrecortada y el aliento formaba tenues nubecillas de vapor en el frío aire de la montaña. A corta distancia, Cazamoscas roncaba plácidamente. Tranquilízate, se exhortó en silencio, no era real. ¿O sí? En alguna parte del oscuro escarpado, el guerrero percibió un roce susurrante, seguido de un desprendimiento de guijarros. El horror de la pesadilla se apoderó de él, mas, tras un ímprobo esfuerzo, logró domeñarlo. En el sueño estaba indefenso, pero no era ese el caso en la presente vigilia. SHHH, Cazamoscas. Susurró, a la vez que alargaba la mano hacia el sable. El rítmico roncar del anciano se alteró por un breve momento, pero al punto reanudó la armoniosa cadencia. «Despierta», repitió Riverwind, haciendo hincapié con un empujón. Cazamoscas dio un respingo y abrió los ojos de par en par. ¿Qué amanecer tan oscuro, sí? Chitón. Hay alguien rondando por ahí.
¿Quién podrá ser? La mayoría de los viajeros elude las montañas. Los merodeadores de la noche, dijo el guerrero, frunciendo el entrecejo. ¿Los lobos? ¿Qué vamos a hacer? Tú, nada. Quédate aquí. Desenvainando el sable con presteza, Riverwind rodó por el suelo y se quedó agazapado. A pesar de poner en alerta sus sentidos agudizados y su instinto de cazador, no captó nada. La noche estaba sumida en un silencio profundo, ominoso. A esta hora ninguna de las lunas alumbraba en el firmamento y las estrellas apenas lucían poco más que débiles candiles. Riverwind escudriñó la suave pendiente de terreno pedregoso. Quizás el ruido lo hubiese producido un zorro o un ave carroñera. O tal vez era fruto de su imaginación, exacerbada por la horrenda pesadilla. Casi estaba convencido de que no había nada ni nadie por los alrededores, cuando escuchó un nuevo ruido, un conciso repicar metálico, tal vez una cadena, o una espada al chocar contra una armadura. El sonido procedía del frente, un poco a la izquierda. El guerrero gateó hacia el perímetro marcado por la formación rocosa y avanzó hacia el ruido. Algo arañó el peñasco justo a su espalda, se giró a la vez que blandía el sable en un golpe de revés. La hoja se estrelló contra la roca, a 2 centímetros de la nariz de Cazamoscas. Te advertí que no te movieras. Lo reconvino el joven con un susurro furioso. He visto algo. Siseó el anciano. ¿Qué? Una lucecita azul, como un fuego fatuo. ¿Dónde? Por allí, señaló, extendiendo el brazo derecho. Daré un rodeo por la izquierda. Quédate aquí, a menos que tengas ganas de que te afeite la barba de una manera poco delicada. Riverwind se había alejado unos 12 metros del viejo adivino cuando atisbó la extraña luz azul. Era un fulgor tenue, pequeño y redondo, suspendido a medio metro del suelo. Se mecía ligeramente adelante y atrás, pero no se distanciaba. El guerrero se aproximó agazapado. Al encontrarse más cerca, vislumbró una vaga silueta cernida sobre la luz azul. Su constitución era muy menuda para que se tratara de Kianor o alguno de los suyos. De súbito, el silencio de la persecución llegó a su fin cuando el desconocido vigilado por Riverwind tropezó y cayó en medio de un tintineo escandaloso. Lleva cota de malla, conjeturó el joven. Aferró la empuñadura del sable con más fuerza y echó a correr en dirección a la luz. El esquisto suelto casi le hizo perder el equilibrio y resbaló, aunque recobró al punto la estabilidad. En el suelo encontró el origen de la mortecina luz, un globo del tamaño de su cabeza. Con toda clase de precauciones, lo tanteó con la punta del sable. El curioso objeto tenía un asa de bronce y el joven llegó a la conclusión de que se trataba de una especie de fanal o lamparilla. Lo recogió del suelo, el globo era muy liviano. El fulgor azulado borboteó y rebulló cuando giró el peculiar objeto entre sus manos. Al rozar el asa, una sensación de hormigueo se propagó por su mano y le recorrió el brazo. Receloso, tiró el globo al suelo. No era el mejor momento para tontear con ingenios mágicos. Una sombra cruzó fugaz un claro, a pocos metros de distancia. Riverwind renunció a todo sigilo y salió en persecución del evasivo intruso. La borrosa silueta lo condujo de regreso al campamento. Allí, el desconocido se frenó justo el tiempo preciso para apoderarse de un tirón de la mochila de Riverwind, caída en el suelo, y escapar con ella. ¡Alto! ¡Deja eso!, gritó el hombre de las llanuras. «Viene hacia mí», clamó el adivino. «Agáchate, Cazamoscas». El guerrero cogió una pesada piedra y la arrojó en la dirección donde se oían los pasos apresurados del fugitivo. Se produjo un golpe sordo seguido por una ahogada exclamación de dolor. Riverwind lanzó un grito de triunfo y cargó contra el intruso. Solo había avanzado unas cuantas zancadas, cuando los pies se le enredaron en la figura agachada de Cazamoscas. ¡Ay! ¡Cuidado! Mira dónde pones los pies. ¡Ay! ¡Ojo con la espada! El guerrero logró zafarse de la maraña de piernas y brazos a tiempo de ver la silueta del ladrón que se incorporaba y se escabullía entre los peñascos alineados en el borde oriental del claro. Las formas del escurridizo individuo eran normales, cabeza, brazos, piernas, pero no era apreciable si se trataba de un humano, enano o kender. El intruso hizo un breve alto, luego trepó por las piedras y al momento se había perdido de vista. «Vuelve aquí con mi bolsa», gritó Riverwind. Casi todas sus escasas posesiones se hallaban en aquella mochila. Los dos amigos se incorporaron de un salto.
Recoge la manta y sígueme, apremió el joven a su compañero. Envainó el sable y corrió hacia las peñas por donde había desaparecido el ladrón. Las piedras tenían aristas cortantes, pero el joven hizo caso omiso de ellas en su afán por salvar la rugosa pared. Al llegar a la cima, se puso en cuclillas y escudriñó la sombría oscuridad de la hondonada que se abría a sus pies. Fue como intentar vislumbrar el interior de un pozo de tinieblas. Una piedra salió disparada de las sombras y lo alcanzó en la barbilla. El doloroso golpe le hizo perder el equilibrio, cayó sentado y comenzó a resbalarse. Frenó el descenso clavando los talones en el suelo, aunque después decidió que aquel era un método tan bueno como cualquier otro para descender a la hondonada. La pendiente terminó, mas, en lugar de un terreno firme, los pies del guerrero encontraron vacío. Al sentir que las piernas pateaban solo aire, trató de asirse para detener la inminente zambullida de cabeza en la nada, pero sus manos aferraron solo cantos sueltos y arenisca. Arrastrando tras de sí un río de grava, Riverwind se precipitó al vacío en una caída interminable. «Cazamoscas, cuidado». Fue todo cuanto tuvo tiempo de gritar. Los segundos transcurrieron lentos, agonizantes, mientras el joven se hundía, con los pies por delante, en la negrura. En cualquier momento el sólido fondo le saldría al encuentro y su vida llegaría a un final tan brusco como violento. Agitó brazos y piernas, todavía seguía cayendo. Una corriente de aire fluía hacia lo alto y a su paso las mangas de la chaqueta ondeaban y los flecos de las polainas se sacudían como látigos contra sus piernas. De repente, Riverwind reparó en otro detalle: caía despacio, demasiado despacio. La velocidad con que descendía era más o menos igual a la que llevaría si bajara a la carrera una suave pendiente. ¿O acaso se debía a la densidad del aire, que se adhería a su cuerpo como almíbar espeso y retardaba la brutal caída? En cualquier caso, algo lo frenaba. Algo antinatural. Mágico. La deducción fue lo bastante atemorizante como para que el sudor le perlara el rostro. Sin embargo, mientras proseguía la inacabable caída, Riverwind logró vencer el miedo. Alzó la vista. No distinguía el agujero por el que se había precipitado. A su alrededor se percibían vagas sugerencias de paredes en continuo movimiento a su paso, pero, cuando alargó el brazo con el propósito de tocarlas, el estable equilibrio mantenido hasta entonces sufrió un brusco cambio y se volteó cabeza abajo. Tras un frenético manoteo, el joven recuperó la posición anterior. A partir de entonces mantuvo los brazos pegados al cuerpo. No tenía idea de cuánto hacía que estaba cayendo, ya que había perdido la noción del tiempo. El mundo se había reducido a un viento silbante y la vaga imagen de unas paredes oscuras. ¿A dónde estoy precipitándome?, inquirió en voz alta. ¿Y cómo vamos a subir después?, agregó una voz distante, encima de él. ¿Eres tú, Cazamoscas?, llamó Riverwind. El mismo, sí. ¿Dónde estás? Diría que a unos 10 metros por encima de ti. El joven trató de divisarlo, pero la oscuridad era impenetrable. ¿Te caíste también en el agujero? No, salté detrás de ti. ¿Cómo? Ir detrás y descender, fue lo que me dijeron las bellotas, ¿sí? ¿Haces todo cuanto te dicen esas cáscaras de roble? Todo, hombre alto. Riverwind sacudió la cabeza tristemente, aunque, en cierto modo, la circunstancia de no encontrarse solo en esta insólita caída lo reconfortaba. La amortiguada voz de Cazamoscas se escuchó una vez más. ¿Cómo regresaremos allá arriba? Un fulgor azulado surgió en el fondo. Con infinitas precauciones, el guerrero se dobló por la cintura a fin de tener una perspectiva mejor. El resplandor emitía la misma tonalidad que el peculiar globo luminoso que había encontrado en la superficie. El fulgor estaba cada vez más cerca. Luego, la fuente de luz, o, más bien, él, pasó veloz a su lado. Era otro globo, igual al primero, con la diferencia de que este último estaba instalado en la pared del pozo. La prolongada caída estaba acabando con la paciencia de Riverwind. El globo azul se perdió en la distancia sobre su cabeza, aunque tuvo ocasión de vislumbrar fugazmente la figura de Cazamoscas perfilada en su tenue halo. Cuando un nuevo punto azul surgió en el fondo, el joven decidió intentar soltarlo de un golpe y apoderarse de él a fin de proveerse de luz. Calculó su posición, solo debía rozar la esfera con las puntas de los dedos. El precario equilibrio en que se mantenía se rompió al alargar el brazo. Chocó contra la pared y rebotó, su mano propinó un golpe rápido al globo, pero no logró hacerse con él.
La esfera luminosa se soltó de lo que fuera que la sujetara y, en lugar de caer con él, flotó en el aire y ascendió. Faltó poco para que golpeara al anciano, que lo seguía a unos metros sobre su cabeza. ¿Qué era eso?, gritó alarmado Cazamoscas. Cuando Redouan se lo explicó, el adivino lo reconvino a voces: no se te ocurra tocarlos. Podrías romper el hechizo que amortigua la caída. La corriente de aire, que durante todo el descenso había sido desapaciblemente fría, se tornó más cálida y pesada de manera gradual. En una rápida sucesión, Riverwind pasó varias franjas de roca al rojo vivo que irradiaban un calor ardiente en el hueco del pozo. Gracias al pasajero resplandor rojizo que emitían, el guerrero descubrió que en aquel punto el túnel vertical tenía unos 2,5 metros de diámetro y la superficie de las paredes era tersa y pulida. Escuchó la exclamación de Cazamoscas al pasar a través de los anillos ardientes. Tras dedicar unas palabras animosas al anciano, Riverwind decidió llevar a cabo un último intento para detener la caída. Sacó el cuchillo y procuró clavarlo en la dura pared de piedra. La punta de la hoja, templada a fuego, hizo saltar chispas, pero ni siquiera arañó la oscura roca. La fuerza de la fricción debilitó la presión de su mano y el cuchillo se le escurrió de entre los dedos. El arma se precipitó por el pozo a mucha más velocidad que el joven. Pocos segundos después, se escuchó un sonoro golpe metálico allá abajo. El cuchillo había chocado contra algo, ¿pero qué? ¿El fondo, quizá? De repente el pozo, como si fuese un embudo, se redujo a un estrecho gollete. La extraña fuerza que amortiguaba la caída frenó casi en seco a Riverwind. El joven enlazó los brazos en torno al pecho y se deslizó por el angosto orificio, aunque, antes de aterrizar en la cámara donde desembocaba, recibió un fuerte golpe en el hombro y la cadera del costado izquierdo. Cayó con las piernas dobladas bajo el cuerpo. El doloroso impacto le nubló la visión y durante varios segundos unos puntitos luminosos bailaron en sus ojos. Atontado, se quedó tumbado el tiempo suficiente como para que se le echara encima algo blando. Por el olor supo que se trataba de su manta de crin de caballo. Con los pies por delante, Cazamoscas asomó por la boca del túnel, se quedó un segundo colgado de las puntas de los dedos, y al momento se soltó. El viejo adivino aterrizó con un golpe sordo sobre el torso de Riverwind. «Cuánto lo siento». «¿No estás herido, sí?», jadeó. El joven, a quien el encontronazo lo había dejado sin aliento, sufrió un acceso de tos. Cuando por fin reaccionó, alzó al anciano que todavía estaba despatarrado sobre él. «Al menos no tengo roto ningún hueso. Considerando la altura desde la que hemos caído, podemos dar gracias a los dioses por ello». Intentó incorporarse, pero estaba tan mareado que se desplomó de nuevo. «La cabeza me da vueltas como una calabaza seca en un día ventoso», dijo, llevándose las manos a las sienes. «También yo me siento mareado», balbuceó Cazamoscas. El anciano, tumbado de espaldas en el suelo, alzó un brazo y señaló el techo. «Ahí está el agujero por el que hemos pasado, sí. ¿Crees que podremos alcanzarlo?» Riverwind giró sobre sí mismo a fin de ponerse boca arriba y divisar el orificio. «Está a más de 6 metros de altura. Aunque te auparas sobre mis hombros no llegarías a él». En ese momento, el guerrero cayó en la cuenta de que veía sin ninguna dificultad. La cámara en la que se encontraban estaba iluminada por globos azules. Los fanales, iguales a los instalados en el pozo, jalonaban las paredes a intervalos irregulares. Una docena, más o menos, lucía, pero muchos otros estaban apagados. La cámara, circular, tenía 12 metros de diámetro. Las paredes y el suelo eran de basalto, compacto y pulido, moteado de mica reflectante. A espaldas de Cazamoscas se divisaba un acceso abierto, iluminado por un globo azul. Por fin desapareció la sensación de que el suelo subía y bajaba y Riverwind notó las rodillas firmes de nuevo. Trató una vez más de incorporarse y, en esta ocasión, aunque vacilante, logró sostenerse en pie. Tendió la mano a Cazamoscas y ayudó al viejo adivino a levantarse. «¿Qué es este sitio?», preguntó el viejo. «Lo ignoro. Pero, en cualquier caso, no me gusta». «Oh. ¿Estamos vivos, sí?». «Sí, ¿más por cuánto tiempo?». «¿Y cómo saldremos de aquí?», refunfuñó en voz baja. El joven se aproximó renqueante hacia la pared y tocó con las yemas de los dedos una de las esferas relucientes.
La luz estable, confinada en el interior del globo, se agitó al sentir su roce y se movió de un lado a otro como si tratara de eludir su contacto. ¿Qué serán estas cosas?, se preguntó en voz alta. Cazamoscas, que se había acercado a otra de las esferas, la alzó del soporte tallado en la roca a modo de copa y la sostuvo con el brazo extendido. Al menos dispondremos de luz, sentenció el anciano. ¿Vamos? Riverwind apartó los dedos de la bullente luminiscencia y al momento la agitación cesó. ¿A dónde? A buscar una salida, sí. Sin más preámbulos, Cazamoscas recogió la manta del guerrero, la enrolló y se echó el bulto al hombro. El joven desenvainó el sable y se encaminó al acceso abierto en la pared. ¿No quieres una lámpara?, le preguntó el anciano. No. Hay algo en esas cosas que me inquieta. Riverwind se detuvo a la entrada del túnel. El pasadizo se prolongaba hasta perderse en la distancia. En el techo, a intervalos irregulares, se distinguía el fulgor de más globos y, al igual que en la cámara, había otros apagados. Escudriñó el techo y las paredes en busca de alguna pista que denunciara al autor de semejante emplazamiento. ¿Qué clase de seres podían vivir en este lugar subterráneo, deprimente? El suelo descendía en una suave pendiente. Riverwind se llevó la mano a la boca, dispuesto a emitir un grito de llamada, pero Cazamoscas lo atajó y le hizo comprender que era más prudente guardar silencio. He oído toda clase de historias acerca de criaturas malignas que moran bajo tierra, goblins, orcos, trolls. Aquellos que irrumpen en sus dominios rara vez sobreviven para contarlo. El guerrero miró por encima del hombro. El semblante del viejo adivino tenía un tinte macilento, exangüe, al fulgor azulado de la peculiar lámpara. Por su expresión circunspecta era evidente que el viejo no bromeaba. Riverwind avanzó con más cautela, sin apartar la espalda del frío y sólido muro. Aparte de los globos luminosos, el pasadizo tenía poco más que ver. El techo era abovedado y quienquiera que hubiese excavado el túnel era bastante más bajo que el hombre de las llanuras, ya que el joven se veía forzado a agacharse para no chocar contra los globos. Una ligera capa de polvo cubría el suelo y Riverwind divisó sus propias huellas cuando se volvió para hablar con Cazamoscas. Acerca la luz al suelo, anciano, apremió con un dejo de ansiedad. Quiero ver algo. Los dos compañeros se pusieron en cuclillas. Mira, aquí están las marcas de mis mocasines, dijo Riverwind apuntando a las huellas grandes y lisas impresas en el polvo grisáceo. Y aquí están las tuyas. El calzado andrajoso de Cazamoscas, reforzado con tiras de cuero y tela, dejaba unas marcas inequívocas. Y, allí, se ve una tercera serie de marcas diferentes, apuntó el joven, en un susurro apenas perceptible. No cabía duda, alguien más había pasado por allí. Las huellas tenían un aspecto normal, aunque pequeñas y estrechas. ¿Algún chiquillo, quizás? El tercer rastro precedía a los dos hombres y marchaba por el centro del pasadizo. A toda carrera, por cierto. Las punteras, muy marcadas, se distanciaban bastante entre sí, mientras que las impresiones de los talones apenas se percibían. ¿El ladrón, sí?, cuchicheó Cazamoscas. Riverwind asintió en silencio. El intruso había saltado deliberadamente al agujero, sabedor de que descendería a este lugar sano y salvo gracias al conjuro mágico. Cazamoscas y él se movían ahora en su terreno, por consiguiente, toda precaución era poca. El joven hizo ondear el sable apuntando al frente con gesto preocupado y los dos compañeros reanudaron la marcha. Más allá, el túnel formaba un brusco recodo a la derecha. En este tramo todos los globos estaban apagados, con lo que Riverwind y Cazamoscas avanzaron envueltos en la oscuridad. A despecho de la temperatura reinante, templada y agradable, el guerrero sudaba profusamente. Los cerrados confines del pasadizo le resultaban opresivos, en especial si consideraba la mole ingente de rocas suspendidas sobre su cabeza, densa, impenetrable, aplastante. Enderezó ligeramente la forzada postura agazapada y la cabeza tocó el techo. Sólido. Rígido. ¿No es el túnel más pequeño ahora?, preguntó con voz tensa. Que yo sepa, no. Riverwind se sentía agarrotado, incómodo, al tener que caminar agachado. Los hombres de las llanuras no estamos hechos para vivir como topos, rezongó. Se volvió hacia Cazamoscas. Quiero salir de aquí. Ansío contemplar el cielo, sentir el soplo del viento en mi rostro. Quiero enderezar la espalda, erguirme.
¿Cómo subirás a la superficie, hombre alto? ¿Ascenderás volando por el pozo, sí? El joven abrió la boca para articular una contestación desabrida, pero se contuvo ante la tierna sonrisa del anciano. Tu miedo es ficticio, amigo mío. Ningún peligro nos amenaza en este momento, susurró Cazamoscas. Me siento enclaustrado. Lo estás, al igual que yo. No le prestes atención. Yo he dominado el temor. Si yo puedo hacerlo, también tú, sí. Riverwind inhaló hondo varias veces. El viejo adivino tenía razón. El túnel era sólido, el peligro de derrumbe inexistente. No había motivo para estar asustado. No hay motivo para estar asustado, repitió en voz alta. En aquel momento se escucharon unas pisadas livianas un poco más adelante. Cazamoscas agarró al joven por el brazo, con los ojos desorbitados por la alarma. Riverwind asintió en silencio. El ladrón se encontraba muy cerca. Si aquel desconocido era capaz de orientarse en este agujero tenebroso, el nieto de Wandere no iba a ser menos. Tú, ladrón. Quédate donde estás. Bramó el guerrero. Su grito sonó ensordecedor en el hueco pasadizo. El rumor de las pisadas cesó por un breve instante y luego se reanudó con celeridad. El extraño repiqueteo metálico se hizo más ruidoso que antes. Adelante, instó Riverwind al anciano. El joven corrió túnel adelante, con el sable en la mano. Aquí el declive del pasadizo era más pronunciado y el guerrero refrenó la carrera. No estaba dispuesto a caer otra vez en la trampa de que lo guiaran a otro agujero. El túnel se curvó a la izquierda. Una sombra informe se deslizó veloz a lo largo de la pared y, cuando desapareció, también las pisadas del ladrón se desvanecieron. Riverwind dobló la esquina del pasadizo con la espalda pegada a la pared. Una luz brillante lo deslumbró y alzó la mano para resguardar los ojos. ¿Qué ocurre? Siseó Cazamoscas desde el otro lado del recodo. Hay una habitación. La luz es cegadora. Sus pupilas se ajustaron de manera gradual a la iluminación y el guerrero bajó la mano. Vamos, Cazamoscas. Y no hagas ruido. Los dos amigos se deslizaron como sombras en el interior de una vasta cámara de techo alto. La luz provenía de una lámpara enorme, con forma de disco, suspendida de la pétrea bóveda por unas cadenas de bronce. En el interior del inmenso fanal ardía un fuego resplandeciente que inundaba de luz el recinto. Riverwind avanzó centímetro a centímetro a lo largo de la pared mientras escudriñaba a derecha e izquierda. La forma de la sala era irregular, por todas partes se apilaban montones de mercancías y objetos variopintos. Aparentemente, los artículos estaban clasificados según el material con que se habían fabricado. En un lado se acumulaba un lote de madera, postes, mangos de herramientas, tablas de chilla de las utilizadas en el revestimiento de fachadas, listones, vigas de considerable grosor en las que se advertían las ranuras practicadas para encajar espiguillas. Detrás de estas mercancías se amontonaban artículos de cuero, zapatos viejos, botas enmohecidas, cinturones, guantes, polainas, carcajes, gorros puntiagudos del tipo utilizado por los moradores de los bosques, correas, cordones. Una mezcolanza de artículos de piel con una gama de calidad que abarcaba desde lo muy decrépito hasta lo prístino. Y había más. Cestos de mimbre y cerámica vidriada. Tarros de brea, cera y jabón. En su conjunto, la sala semejaba el almacén de un comerciante. Riverwind y Cazamoscas deambularon entre los montones de objetos, cuestionando la sagacidad y el sentido común de unos ladrones que robaban zapatos viejos en lugar de oro. A fin de cubrir más terreno, los dos compañeros se separaron al llegar a un estrecho pasillo entre los montones. El guerrero se encaminó hacia la derecha en tanto el viejo adivino recorría el lado opuesto. Unos pasos más adelante, tirada entre 3 rollos de tejido vasto, se encontraba la mochila de Riverwind. El cordón estaba anudado y el contenido intacto. «Por aquí. La he encontrado», gritó Cazamoscas. Gracias a su aventajada estatura, Riverwind podía otear por encima de la mayor parte de los montones y no le costó mucho localizar al anciano. Se reunió con él y, con expresión complacida, se colgó al hombro la mochila. «Aquí hay madera en abundancia. Tal vez podríamos construir una especie de escalera», sugirió el adivino, quien acto seguido cogió la calabaza y las bellotas guardadas bajo la andrajosa camisola y se arrodilló en el suelo. «¿Qué haces?» «Trato de averiguar lo que debemos hacer».
Acometió la invocación habitual a las bellotas, pero en ese preciso momento un sonido, el rumor monótono de unas voces, llegó hasta ellos. «Alguien se aproxima», susurró Riverwind, en tanto desenvainaba el sable. «Ahora no hay tiempo para eso». El fluir de las voces, resonando en el túnel, creció de intensidad. Al parecer, quienes quiera que fuesen, no se inquietaban porque se los oyera ya que hablaban en tono alto y violento. Riverwind indicó con un ademán a Cazamoscas que permaneciera en su posición y luego rodeó de puntillas una pila de tablas aserradas. Trepó por un costado, se tumbó en lo alto de los tablones y se asomó por el borde. Por el pasillo inmediato aparecieron 6 figuras. 5 se cubrían el pecho y las piernas con brillantes armaduras de acero. El diseño de los yelmos era curioso, en forma de conos altos, divididos. El sexto personaje era más pequeño y vestía una túnica corta realizada con una clase de tejido negro y reluciente. Bajo la túnica, el cuello de la camisola se ampliaba en una capucha que le ocultaba el rostro. Una de las figuras más altas lo mantenía inmovilizado con una firme presa. Su voz sonó trémula al articular unas palabras. El guerrero no comprendía lo que decían. Estos tipos hablaban un lenguaje diferente de cuantos había escuchado. Uno de los soldados, el cabecilla a juzgar por su actitud, recorrió con la mirada la sala y articuló una pregunta seca y corta al individuo bajo, vestido de negro. Al no obtener respuesta, el soldado lo golpeó con un bastón corto metálico. Riverwind frunció el entrecejo, detestaba la crueldad, bajo cualquier faceta. El tipo pequeño habló despacio a la vez que señalaba la colección de mercancías que los rodeaba. El cabecilla, con palabras atropelladas y furiosas, apuntó hacia la dirección por donde Riverwind y Cazamoscas habían llegado. El pequeño farfulló unos sonidos quejumbrosos y el líder lo aferró por la túnica y lo lanzó contra los brazos de los otros soldados, que arrastraron al infeliz tras ellos sin prestar oídos a sus protestas. El guerrero descendió de la pila de tablones y se reunió con Cazamoscas que aguardaba escondido bajo los rollos de tela. Por medio de gestos le indicó que lo siguiera en silencio, sin hablar. Se deslizaron sigilosos por un pasillo paralelo al tomado por los soldados y su cautivo, cuidando de mantenerse en todo momento a cubierto tras las pilas de objetos saqueados. En el centro de la cámara se abría un espacio despejado y, una vez que llegaron allí, los soldados obligaron al prisionero a hincarse de rodillas. El jefe de la patrulla se situó a su costado y alzó la espada. Riverwind entró en acción sin tardanza, sabía reconocer los prolegómenos de una ejecución en cuanto los veía. Irrumpió como una tromba en el espacio abierto a la vez que lanzaba un grito de desafío. Su inesperada aparición cogió desprevenidos a los soldados, que recularon con gran sobresalto. Eran bastante más bajos que el hombre de las llanuras, cuya aventajada estatura pareció intimidarlos. Con todo, desenvainaron sus cortas espadas de hoja ancha y cerraron filas, hombro con hombro. Los yelmos iban cerrados con unos visores metálicos forjados a semejanza de rostros con rasgos estilizados, el visaje repujado en una mueca torva y el arco de la ceja cincelado. El reo, cuyo semblante seguía oculto bajo los pliegues del embozo, señaló a Riverwind con ademanes excitados a la vez que articulaba unas palabras atropelladas. El guerrero no precisaba de intérprete para comprender un triunfante, os lo dije. El cabecilla de la patrulla dio un paso al frente y enarboló su arma. Muy bien, fanfarrón, lo retó el guerrero. Eres muy valiente con chiquillos desarmados. Demuestra ahora tu arrojo conmigo. Riverwind los aventajaba en más de 60 centímetros de altura y la longitud del sable duplicaba la de las espadas, sin embargo eran 5 contra 1. El líder voceó una orden a sus subordinados que, al punto, se desplegaron en abanico y rodearon al guerrero. Amigo, te he salvado la cabeza, pero tal vez pague con la mía, dijo al protagonista de una ejecución momentáneamente suspendida. El aludido, todavía de rodillas, contempló a su defensor con curiosidad manifiesta. Espero que seas una buena persona. Odiaría morir por causa de un bribón. El cabecilla se lanzó al ataque dirigiendo una estocada al pecho del guerrero. Este desvió la acometida con su sable en tanto retrocedía un paso. Los otros soldados se sumaron a la contienda con escaso entusiasmo. Riverwind los miró con gesto torvo y les dedicó un alarido tan agresivo que les hizo dar un respingo. A partir de ese momento, se mantuvieron a una distancia prudencial. El líder reanudó el ataque y los dos contendientes intercambiaron una serie de golpes, los aceros se entrechocaron y, en determinado momento, el sable del guerrero alcanzó de refilón el peculiar yelmo de su enemigo.
El soldado se tambaleó y retrocedió unos pasos a la vez que sacudía la cabeza. Riverwind enarboló el sable y arremetió contra su enemigo lanzando el grito de guerra que retumbó en la cámara. Entonces recorrieron en una veloz secuencia dos acontecimientos sorprendentes que cambiaron el curso del combate. El pequeño e indefenso desconocido se levantó de un salto y se apartó del camino de los contendientes que se le echaban encima. Al hacerlo, la capucha que hasta entonces le había ocultado el rostro se deslizó hacia atrás y le cayó sobre los hombros. Riverwind desvió la vista hacia él y se quedó paralizado por la sorpresa. Él era ella. Libre del confinamiento de la capucha negra, apareció una mata de pelo corto y encrespado, unos oscuros ojos inmensos y un cutis marfileño enmarcado por unas orejas puntiagudas. Riverwind nunca había visto a un elfo, pero lo que sabía acerca de ellos le bastó para identificar a la chiquilla que tenía delante como un miembro de esa raza. Justo en ese preciso momento, Cazamoscas entró en escena con un palo en la mano. El anciano había escuchado el grito de guerra lanzado por su joven amigo y corría a sumarse a la batalla. «Cuenta conmigo, hombre alto», gritó envalentonado. Desafortunadamente, entre él y su amigo se interponían los 4 soldados quienes, tras una rápida ojeada, decidieron que aquel viejo mentecato no era peligroso y se abalanzaron en grupo sobre él. En un visto y no visto, Cazamoscas quedó desarmado y reducido. Por su parte, Riverwind había perdido unos segundos preciosos contemplando boquiabierto a la muchacha elfa, y el cabecilla de la patrulla aprovechó su descuido para golpearlo por detrás con el bastón. El guerrero se desplomó con estrépito sobre una pila de vasijas de arcilla que se vinieron al suelo y se hicieron añicos. Antes de que tuviera tiempo de incorporarse, el soldado llegó junto a él y lo golpeó de nuevo, esta vez en la cabeza. El fulgor del enorme fanal suspendido del techo centelleó hiriente en sus pupilas durante un breve segundo. Después, todo fue oscuridad. 4. Diane. Los soldados arrastraron a Riverwind y Cazamoscas desde el interior de la cámara hasta un corredor y allí los tiraron de un empellón contra la pared. La muchacha elfa de ojos oscuros se arrodilló junto al guerrero y le llevó a los labios una botella de bronce. El joven tosió y abrió los ojos. «Por todos los dioses», barbotó. «¿Qué es eso, agua o salmuera?». La chica le puso de nuevo el gollete de la botella en la boca y lo mantuvo firme a pesar de su intento por evitarlo. Lo habían maniatado con cadenas y tuvo que apartar el recipiente empujándolo con la cabeza. «Basta ya», gritó exasperado. La muchacha se retiró. Tras incorporar a Cazamoscas por medio de esforzados tirones, le dio también un poco de aquella agua salobre. El viejo adivino se atragantó y sacudió la cabeza. «¿Tratas de envenenarme?», protestó, todavía medio atontado por los golpes recibidos. «Cálmate, Cazamoscas», intervino el guerrero. «Solo intenta ser amable». «Oh, mi cabeza. ¿Qué ocurrió? Te abatieron estos elfos subterráneos». «¿Elfos?». «Sí, eso parece». «¿No te has fijado en los rasgos de la chica?». Cazamoscas estrechó los ojos y observó con atención a la criatura de cabello encrespado que se había retirado a la pared opuesta del túnel. «Branchala me asista». «Tienes razón, hombre alto». El rudo cabecilla del grupo entró en el pasadizo y se aproximó a los compañeros a la vez que alzaba el artificioso visor del yelmo. Sus rasgos eran como los de la muchacha, tez pálida, ojos enormes, barbilla afilada y nariz fina y larga. Cuando la chica le dirigió unas palabras levantó el bastón como si fuera a golpearla. «Eres un salvaje», dictaminó Riverwind. «Un salvaje bravucón que golpea a chiquillos indefensos». El aludido olvidó a la chica y le dirigió al guerrero una frase interrogante en su cháchara atropellada. Riverwind sacudió la cabeza. «No te entiendo». El inútil intercambio de preguntas y respuestas prosiguió hasta que el soldado, malhumorado, se dio por vencido. Sus subordinados, más audaces ahora que el hombre de las llanuras estaba encadenado, instaron a los 2 compañeros a ponerse de pie con bruscos empujones. El techo de este túnel era aún más bajo que por el que habían llegado a la cámara y, al incorporarse, Riverwind se golpeó a cabeza en la negra roca. Sufrió un momentáneo ataque de claustrofobia, pero lo superó enseguida. No quería mostrar la menor debilidad frente a sus captores. La muchacha y el líder los precedían por el pasillo. El guerrero lo siguió a trompicones debido a la forzada postura inclinada y las manos encadenadas. Cazamoscas estaba también maniatado. Los globos azules alumbraban el camino,
pero abundaban tanto los apagados como los encendidos. El guerrero se preguntó qué clase de combustible alimentaba las extrañas esferas y qué motivaba el que hubiese tantas sin lucir. ¿A dónde crees que nos conducen?, preguntó el anciano. A la superficie, espero, respondió Riverwind. ¿En Silvanesti, sí? ¿Quién sabe? Entonces, a uno de los soldados que marchaban detrás de Cazamoscas se le ocurrió la idea de ponerle la zancadilla. El viejo adivino se fue de bruces al suelo y se golpeó de lleno en la nariz. La sangre manó a borbotones y se escurrió por la barba enmarañada. Riverwind giró veloz sobre sus talones. Los 4 elfos llevaban el visor del yelmo alzado y uno de ellos esbozaba una sonrisa ufana. El guerrero levantó una de sus largas piernas y lanzó una patada fulminante que alcanzó al sonriente soldado en el plexo solar. Impulsado por el potente golpe, el elfo voló por los aires y aterrizó en las sombras con un estruendo metálico. Sus compinches rieron alborozados, e incluso el cabecilla esbozó una sonrisa. Por lo menos tienen cierta noción de lo que es el juego limpio, opinó Riverwind. Y un sentido del humor rudo, sí, dijo con acritud el anciano, mientras se incorporaba estremecido. La muchacha, que hasta ese momento caminaba pegada a los talones del líder, se rezagó un poco y se situó casi a la altura de Riverwind. Me pregunto por qué razón una chiquilla como esta merodea por los túneles, comentó el guerrero. Quizá no sea una chiquilla. La vida de los elfos es mucho más larga que la nuestra. ¿Cómo? Esta muchacha posiblemente tenga 100 años o más, conjeturó el viejo entre toses. Mientras los dos amigos hablaban, la chica los estudiaba a ambos sin pestañear, si bien era a Riverwind al que prestaba más atención. Él procuró mantener un tono de voz tranquilo, carente de amenaza. Gracias por el agua, le dijo. Si es que lo era. En cualquier caso, no sabía tan mal como el jugo de neptas que me dio a Robton. La muchacha se frotó la punta de la nariz y el guerrero deseó que no lo hubiese hecho. Ahora le picaba a él y no podía rascarse. ¿Cómo te llamas? Yo soy Riverwind, nieto de Wandere. Y este es cazador de Estrel. Cazamoscas, corrigió el anciano. Somos Kesu. ¿Quién eres tú? Ella bostezó, con lo que dejó al descubierto unos dientes pequeños y blancos y una lengua del color de las zanahorias. Estoy malgastando tiempo y saliva, ¿no es cierto? Sí, en efecto. Fue Cazamoscas quien respondió. Al menos aún conservo la cabeza sobre los hombros. Y tú también, agregó, dedicando a la muchacha una leve sonrisa. El pasadizo proseguía zigzagueando en las entrañas de KRYNN. Caminaron durante tanto tiempo que a Riverwind lo asaltó la fugaz idea de que podrían acabar regresando a Kesu, solo que a kilómetros bajo tierra. Por supuesto, no tenía idea de la dirección en que viajaban, ni qué distancia los separaba de la superficie, ni dónde se encontraba Kesu, a decir verdad. El túnel se estrechaba tanto en algunos tramos que el grupo tenía que marchar en fila. Tal circunstancia resultaba molesta para Cazamoscas y para Riverwind enojosa en extremo habida cuenta de su gran estatura y la inmovilidad forzosa de sus brazos atados. Tanto el uno como el otro se golpeaban la cabeza a menudo y en ocasiones las afiladas rocas salientes de las paredes les arañaban las piernas. Llegó un momento en que la muchacha elfa se volvió para asir la cadena de Riverwind y a partir de entonces lo guió con delicadeza entre los obstáculos, no dijo ni una palabra en todo el tiempo. Cuando por fin el pasadizo se ensanchó, dejó al guerrero con el cabecilla y volvió sobre sus pasos para traer a Cazamoscas. No fue tan cuidadosa con él y el viejo adivino protestó en voz alta. Está claro quién es su favorito, ¿sí? Rezongó malhumorado. La nariz le había dejado de sangrar, pero ahora tenía las espinillas llenas de verdugones y cortes. Quizás se deba a la barba. Estos elfos no parecen partidarios del vello facial. Bárbaros, rezongó el anciano. La atmósfera pesada del túnel refrescó. Una brisa claramente perceptible, cálida y con un olor a humo que se paladeaba, acarició el semblante del guerrero. El número de globos azules aumentó y los dos compañeros vieron que habían descendido bajo el estrato de basalto hasta una franja en la que se mezclaban distintos minerales. El cristal brillaba en las paredes y en el suelo aparecían vetas de piedra roja y púrpura. Asimismo se advertían señales de agua. A lo largo del lado derecho del corredor la roca estaba erosionada con surcos que olían a moho. Después de otro pronunciado viraje a la derecha, el túnel llegaba a su fin. El mortecino fulgor de los globos dio paso a un espacio más luminoso.
Riverwind enderezó la espalda y se detuvo. La muchacha propinó unos suaves tirones de la cadena, pero fue en vano. El joven estaba paralizado, tratando de asimilar el espectáculo prodigioso que se desplegaba ante sus sorprendidos ojos. Cazamoscas fue todo cuanto pudo articular. El anciano se encontraba a su lado, boquiabierto. Habían entrado en una caverna gigantesca de varios kilómetros de longitud y al menos uno de ancho. Del techo de la gruta, a más de 120 metros sobre sus cabezas, colgaban estalactitas enormes de 6 y 7 metros de largo. En el distante extremo derecho de la cueva se abría un tosco acceso a otra gruta, igualmente iluminada. El suelo era llano y en su superficie crecía un bosque de estalagmitas de abigarrados colores. Concreciones amarillas, anaranjadas, blanco-azuladas, brotaban por doquier. Aún más extraordinario era el sinnúmero de globos azules que se arracimaban en las pétreas torres cónicas. Tan ingente era la cantidad de esferas que Riverwind renunció a contarlas. Muchas estaban apagadas, pero quedaban suficientes irradiando su fulgor, bullente y antinatural, para proporcionar a la gruta una luminosidad semejante a un crepúsculo en el pueblo Quesú. El cabecilla de los elfos soltó un enganche de su yelmo y se despojó del ostentoso tocado. Tenía el cabello largo, de un blanco reluciente, y los rasgos del rostro no proporcionaban indicio alguno acerca de su edad. Para su estatura, tenía los hombros anchos, que se alzaron cuando dejó escapar un suspiro. En tono coloquial, dirigió una parrafada larga a los dos hombres mientras gesticulaba hacia la gigantesca gruta y después suspiró otra vez. Se había practicado un camino entre las estalagmitas. Una vez fuera de la boca del túnel, la muchacha se escabulló de los soldados y echó a correr. Dos de ellos salieron en su persecución, pero el cabecilla les ordenó regresar con un grito. «Siento que se marche», comentó Riverwind. «Su amabilidad ha sido la única chispa de humanidad que he visto en estas gentes. Espero que huya lejos, sí. Así no podrán lastimarla», observó Cazamoscas. La brisa soplaba más fuerte en la parte alta de la cueva. De cadenas finas, tendidas entre los picos de las estalagmitas, colgaban campanillas de bronce y cobre. Cazamoscas se sintió tan atraído por el sonido tintineante que se desvió hacia ellas de manera inconsciente y los soldados tuvieron que obligarlo a regresar a la formación. En esta ocasión no se mostraron tan brutales. La gruta parecía inspirar un sentimiento al que Riverwind solo podía calificar como respeto reverente. El olor acre era más pronunciado en la cueva. Una neblina amarillenta se cernía en el aire cerca del techo y serpenteaba entre las agujas colgantes. El olor le recordaba al guerrero la forja de un herrero, carbón encendido y metal ardiente. El camino se ensanchaba a corta distancia del arco de acceso a la cueva contigua. El jefe de los elfos señaló hacia ella y pronunció una palabra, «Bartom». «¿Qué quiere decir?», inquirió Riverwind. «Bartom», reiteró el elfo. «Bartom. Parece un nombre, sí», opinó Cazamoscas, que agregó en voz alta, «comprendo, vuestro pueblo se llama Bartom, ¿sí?». «Bartom», repitió el cabecilla y reanudó la marcha. Donde la primera gruta acababa y la segunda empezaba, había un abismo profundo, tanto que no se podía calcular. Sobre el insondable precipicio se extendía un puente estrecho de piedra. El jefe de los elfos empezó a recorrerlo con rapidez a pesar de que no era más ancho que su propio pie. «Moyun», dijo, haciendo un gesto a Riverwind de que lo siguiera. El hombre de las llanuras se resistió. «No puedo guardar equilibrio en un paso tan estrecho. Con los brazos atados, no». El elfo gesticuló y repitió la palabra, «Moyun». Cazamoscas se asomó por el borde de la cima y palideció. «Dioses misericordiosos», jadeó. «No podemos hacerlo. No comprenden que sentimos vértigo y podemos caernos», adivinó Riverwind. El soldado que estaba tras él le dio un suave empujón. «No. Me caeré», se negó, con los pies plantados firmes en el borde. El elfo lo empujó con más fuerza y el guerrero volvió la cabeza y lo miró ceñudo al tiempo que gritaba, «No». El soldado retrocedió para unirse a sus compañeros y murmuró unas palabras con patente nerviosismo. El cabecilla del grupo repetía de manera continua y cada vez con menos paciencia, «Moyun. Cruzaremos si nos libráis de las cadenas que, por otro lado, son innecesarias». «¿A dónde huiríamos?». Mientras hablaba, Riverwind se giró a fin de mostrar las cadenas al jefe de la patrulla. Al parecer, en esta ocasión su gesto salvó las barreras lingüísticas y el elfo comprendió lo que quería decirle.
Regresó por el angosto paso y desató el alambre que aseguraba los extremos de la cadena. El guerrero se libró de las ataduras y se frotó los brazos entumecidos. A continuación el jefe soltó las cadenas de cazamoscas y a una orden suya los otros elfos desenvainaron las espadas. «Creo que no confían en nosotros», dijo el anciano. «Moyun», insistió el elfo. El paso no solo era estrecho, sino también suave como cristal. Las botas de piel de Riverwind resbalaban en la traicionera superficie. Cazamoscas dio un paso vacilante sobre el abismo vertiginoso y al punto retrocedió. Uno de los soldados lo pinchó con la punta de la espada, el viejo adivino gritó y se volvió hacia sus captores. «Dejad que me quite los zapatos, ¿sí?», pidió con un timbre estridente, hijo del terror. Los elfos lo contemplaron impasibles mientras se desanudaba los harapos que sujetaban el calzado hecho con remiendos de pieles. De regreso al puente, avanzó con más seguridad al sentir bajo los pies la fría piedra. Los soldados, calzados con sandalias de suela metálica, fueron en pos del anciano con descuidado abandono. A despecho de algunos resbalones espeluznantes, Riverwind no detuvo su avance por el puente. Su torpeza hizo fruncir el entrecejo al jefe de la patrulla, plantado al otro lado del paso, con los puños apoyados en las caderas. Dijo algo que sonaba sarcástico y Riverwind se alegró de no comprender sus palabras mordaces. El tono era de por sí bastante insultante. Al final del puente, el suelo descendía en unos escalones anchos y profundos. Las estalagmitas habían sido cortadas a la altura del hombro de un elfo, de modo que le llegaban al guerrero a la cintura. Unas delicadas esculturas de metal adornaban la lisa superficie truncada de las agujas. A Cazamoscas le intrigaron en particular las abstractas, espirales de alambre broncíneo, campanas de plata, barras de cobre con una pátina verdosa. Todas se balanceaban sobre las bases terminadas en punta, mecidas por la suave brisa. El anciano alargó la huesuda mano con propósito de tocar una de aquellas maravillas etéreas. Un soldado lo golpeó en el hombro con la parte plana de su acero. Riverwind, fuera de sí, se abalanzó sobre el ofensor, lo aferró por el bruñido peto y lo alzó en vilo. Con la armadura, el elfo pesaba alrededor de los 70 kilos, el guerrero lo levantó por encima de su cabeza y lo sostuvo en alto. El sujeto gritaba por el miedo y la furia. El jefe blandió su arma y articuló unas órdenes imperiosas. ¿Quieres que lo baje? Pues ahí lo tienes. El joven lanzó al vociferante matón contra sus compinches. El elfo aterrizó con estruendo en el suelo, ya que los otros soldados se agacharon a tiempo de esquivarlo. Riverwind jadeaba a causa del esfuerzo. «Si queréis injuriarnos, dadnos al menos nuestras espadas para defendernos como hombres», gritó el guerrero. El cabecilla le replicó también a gritos. El eco de sus voces estentóreas aún resonaba en la gruta cuando la muchacha elfa apareció en escena. Todos enmudecieron. La chica no venía sola. A su lado se encontraba un elfo de estatura aventajada. Vestía una falda larga que le llegaba a los tobillos, tejida con brillantes hilos de cobre. Su cabello era blanco, al igual que el del jefe de la patrulla. Llevaba desnudo el enteco torso y en torno al cuello pendía un collar realizado con tubos de cobre ensartados de manera que semejaban los radios de una rueda. El jefe de los soldados se encaró con el recién llegado y articuló unas palabras enfurecidas. El otro respondió con voz calma a la vez que señalaba a la muchacha, quien se escabulló del soldado mientras hablaba con tono suplicante. Riverwind estaba fascinado por la escena, aun cuando el diálogo escapaba a su comprensión. Cazamoscas, recobrado del golpe recibido, se reunió con su amigo. ¿Por qué hizo eso? Solo quería tocar las campanas, ¿sí?, dijo entre toses. ¿Quién sabe? Tal vez sea tabú tocarlas. Este tiene aspecto de sacerdote, comentó, señalando al elfo vestido con faldones. Parece amable, acotó el viejo adivino, coincidiendo con la opinión de Riverwind, si bien cabía la posibilidad de que los dos elfos disputaran sobre cuál de ellos los ejecutaría. El sacerdote, elfo sacó de un bolsillo de los faldones un par de joyas de tamaño reducido. La muchacha hizo una reverencia y tomó las dos piezas. Luego se aproximó a Riverwind y alzó una, frente a su rostro, para que la viera. Era un amuleto de oro. En principio, al guerrero le pareció que estaba tallado a semejanza de una mariposa, mas, después de examinarlo con mayor atención, advirtió que representaba dos orejas elfas unidas en el centro. ¿Quieres que me lo ponga? ¿Es un regalo?, inquirió.
El joven tuvo que inclinarse bastante para que la chica alcanzara su cabeza y colgara el amuleto. Al incorporarse, la pesada joya de oro reposó sobre su pecho. «Gracias». «No hay de qué», respondió ella. «Te entiendo». «Desde luego. Llevas el signo de audición veraz que otorga la comprensión de nuestra lengua». Los ojos de la muchacha relucieron. «Me llamo Diane. Yo Riverwind, nieto de Wandere, del poblado Quesu». Cazamoscas le tiró de la manga con impaciencia. «¿Qué ocurre?», preguntó el joven. «Guk Murga Lokila», respondió el anciano. Riverwind lo miró de hito en hito. No comprendía ni una palabra pronunciada por su amigo. «Gromsos Tidibok». «Permíteme que le ponga también el signo», intervino Diane, que colgó acto seguido otro amuleto idéntico del cuello del viejo adivino. ¿Soportarlo sin tener a alguien con quien hablar? ¿Me volveré loco, sí? Calma, anciano. ¿Me entiendes ahora? Cazamoscas parpadeó perplejo. Por mis antepasados. Ya lo creo que sí. Esto es un desacierto, objetó el jefe de los soldados. Nos habría sido más fácil controlar a los intrusos si no comprendiesen lo que hablamos. Si careces de persuasión, no conseguirás el control, apuntó el elfo alto. Se volvió hacia los hombres Quesu y sonrió. Me llamo Bells. Os doy la bienvenida en nombre de la Hermandad de la Luz. El cabecilla rezongó por lo bajo. Y esta persona impaciente se llama Karn, comandante del host. ¿Quiénes sois?, le preguntó Riverwind. El pueblo Est. ¿Qué es este lugar?, se interesó Cazamoscas. Nos encontramos cerca de la ciudad de Bartón, a donde nos dirigiremos todos dentro de un momento. El guerrero tenía muchos más interrogantes que plantear, pero se le adelantó Karn. Mi señora aguarda nuestro regreso. En un susurro dirigido a Bells agregó, informaré a su alteza de tu intromisión. El interpelado indicó con un ademán displicente que tenía permiso para proceder. Haz lo que gustes, le dijo. Soy yo quien se sienta a la derecha de Liel, no tú. Karn resopló y empujó a los hombres de las llanuras para que se pusieran en marcha. A unos cuantos metros de las gradas, en terreno llano, aguardaba una carreta sin caballos. Karn, sus soldados y los dos humanos montaron por la parte trasera abierta. Bells se situó junto a las vacías lanzas de tiro. Tras el mudo asentimiento de Karn alzó los brazos, delgados y pálidos, sobre la cabeza. Sus labios no se movieron, pero en la mente de Riverwind resonó con claridad su voz ordenando, acudid, cavadores, y cumplid vuestro cometido. Al repetirse la orden, Riverwind sintió que la cabeza le daba vueltas como si hubiese recibido un golpe. ¿Lo has percibido?, preguntó a Cazamoscas. Sí, y también alguien más. Mira. Las pequeñas siluetas de unos elfos vestidos de negro aparecieron una tras otra. Diane se unió a ellos. Se acercaron a Bells como sonámbulos, las pupilas vidriadas, los brazos caídos a los costados. Como respuesta a otra silenciosa orden de Bells, se situaron junto a los asideros acoplados a las lanzas de tiro. 10 elfos de negro, entre varones y hembras, ocuparon los puestos de arrastre. Bells subió a la carreta. ¿Hacia dónde, Karn?, preguntó con actitud desenfadada. El soldado le dedicó una mirada colérica. Bells se encogió de hombros y alzó las manos. A palacio, deprisa. Los elfos encorvaron la espalda y la carreta se puso en marcha. Riverwind sintió el deseo irrefrenable de bajarse y unirse a ellos en respuesta a las palabras del elfo que resonaban de manera persistente y autoritaria en su mente. Solo después de que las ruedas de la carreta dejaron atrás varios kilómetros, se dio la extraña sensación apremiante. De igual modo, Cazamoscas se aferraba con fuerza al costado del carro, como si estuviese mareado. Karn estudió las reacciones de los dos hombres con gran atención. Al reparar en la mirada escrutadora del soldado, Riverwind recobró el dominio de sí mismo y enfocó la mente en los elfos vestidos de negro que arrastraban la carreta. ¿Son estos infelices esclavos?, inquirió. Aborrezco la esclavitud, es una práctica cruel e infame. Son cavadores, respondió lacónicamente Karn. ¿Eres hechicero, sí?, preguntó Cazamoscas a Bells. Soy miembro de la Hermandad de la Luz, contestó el elfo, del mismo modo que Karn no es de la Hermandad de las Armas. Aquellos que no están cualificados para incorporarse a uno de los dos gremios son destinados a cavadores. Una cólera creciente embargó a Riverwind.
Apartó los ojos de las arqueadas espaldas de los elfos situados en el tiro y los posó en Bells. ¿Quién es el portavoz de los cavadores? ¿Quién los defiende y reclama sus derechos? Karn rompió a reír. Tienen cuanto precisan, se burló. Nosotros cuidamos de ellos, terció Bells con voz tranquila. Los consideramos muy importantes. Al igual que un granjero cuida de sus bestias de carga. Más bien como un granjero cuida de sus hijos. Bells miró a los cavadores. Cada estita tiene la oportunidad de entrar a formar parte de la Hermandad de la Luz o de las Armas cuando alcanza la mayoría de edad. Aquellos que poseen fortaleza y agilidad toman la espada, los que tienen ingenio y cualidades mágicas se convierten en aprendices de hechiceros. Quienes no ostentan ninguna de estas aptitudes trabajan como cavadores. La exposición del elfo no logró aplacar la ira de Riverwind, por lo que Cazamoscas, antes de que el joven guerrero cometiera la imprudencia de insultar a sus captores, intervino. ¿Me equivoco al suponer que sois elfos? Bells giró la cabeza con una brusquedad tal que el largo cabello blanco se sacudió como un látigo sobre los hombros. No pronuncies esa palabra. Está prohibida, agregó Karn, a la vez que su mano buscaba la empuñadura de la espada. Los dos humanos intercambiaron una mirada. Disculpadme, ¿sí?, dijo el anciano. Yo lo ignoraba. El guerrero advirtió que la agitación de Bells repercutía en la fuerza y velocidad con que los cavadores empujaban la carreta. De algún modo, su voluntad era la que actuaba sobre ellos como un estímulo de avance. Algunos de los infelices elfos trastabillaban en su afán por mantener el ritmo. El hombre de las llanuras vio que a Diane, la más menuda de todos, se le resbalaban las manos del asidero ya que sus compañeros, más fuertes, aventajaban sus esfuerzos y la dejaban atrás. La muchacha se aferró en vano al mango cuando éste escapó de entre sus dedos. Se fue de bruces al suelo y los cavadores que marchaban a continuación pasaron sobre el cuerpo de la chica sin advertirlo, como autómatas. Riverwind saltó por encima del costado del carro y corrió al frente. Se abrió camino a empujones entre los cavadores y levantó a Diane del suelo apenas un segundo antes de que la rueda delantera de la carreta, calzada con un aro metálico, le pasara por encima y partiera en dos su menudo cuerpo. Bells detuvo la marcha. ¿Está herida?, inquirió. El guerrero limpió el rostro de la muchacha, manchado de polvo y tierra. Solo unas magulladuras. La tumbaré en la carreta. No, se opuso Karn con gesto severo. Los cavadores jamás viajan junto a los guerreros. En ese caso, la llevaré yo mismo. Así lo hizo. El menudo cuerpo de la muchacha pesaba menos que una pluma en sus brazos. El resto de los cavadores retomó su puesto y se reanudó la marcha. Cazamoscas, avergonzado de ir sentado en la carreta, se bajó y se puso junto a su compañero. Si tú caminas, hombre alto, también yo, le dijo. Diane gimió y se revolvió. Cuando recobró el conocimiento y se percató de su situación, se debatió entre los brazos del guerrero. Por favor, bájame, gritó. Tranquilízate, dijo Riverwind con suavidad. ¿Estás conmigo? No. He de volver con mis hermanos, protestó, retorciéndose para soltarse de él. Estás herida, pequeña. Descansa un rato, ¿sí?, intervino Cazamoscas. Imposible. Los altos mandos ordenan que sirvamos, y tengo que... Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas. Me haces daño. Riverwind aflojó los brazos y Diane saltó al suelo. Antes de que los atónitos humanos dijeran una palabra más, la muchacha elfa se encontraba de nuevo en su puesto, encorvada sobre el asidero de tiro. ¿Lo veis?, intervino Karn. Cada estita sabe dónde está su sitio. Cazamoscas agarró a Riverwind por el brazo. El guerrero estaba tenso por la furia apenas contenida. Sé prudente, hombre alto, cuchicheó. Somos forasteros en un país extraño. Escuchemos dos veces antes de responder una, ¿sí? El joven asintió con un breve cabeceo. Demuestras un gran sentido común para ser un loco que habla con bellotas, susurró. El guerrero pasó el brazo por los hombros del viejo adivino y, de tal guisa, los dos amigos prosiguieron el viaje hacia Bartom, la ciudad subterránea.